¿cómo están? Hoy vamos a explicar en qué consiste la protección provisional de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación. Como sabemos, el Perú es un país extenso con una geografía compleja y un patrimonio cultural diverso. Gran parte de este patrimonio no se encuentra declarado o delimitado. Hasta el momento, hemos utilizado la presunción como una de las herramientas para proteger el patrimonio cultural. Sin embargo, este instrumento necesita ser desarrollado normativamente para que sea efectivo y así imponer sanciones en la vía administrativa o una sentencia en la vía judicial. La figura de la presunción está prevista en la Constitución y en la Ley General del Patrimonio Cultural. Sin embargo, esta figura es limitada y conlleva a incertidumbres frente a la defensa del patrimonio cultural. Los jueces no pueden condenar a los presuntos autores de los delitos contra el patrimonio por falta de contundencia legal y con el tiempo los procesos se diluyen. Incluso los presuntos infractores han utilizado figuras legales para hacer más lentos sus procesos y estos terminen archivados. Además, no se podían iniciar procedimientos administrativos sancionadores al no contar con la declaración y/o delimitación de los sitios arqueológicos. No obstante, ahora tenemos una herramienta más llamada protección provisional. Veamos cómo se aplica a los bienes inmuebles y muebles. Vamos a hacer un ejemplo de cómo llenar el acta de inspección para la protección provisional. En primer lugar, debemos completar la casilla superior. En la resolución estos espacios vienen en blanco y se llenan de la siguiente forma. El número correlativo de cada arqueólogo que realiza la inspección de campo. El año, en este caso mis siglas, Camilo Dolorier Torres, la Dirección de Control y Supervisión, Dirección General de Defensa del Patrimonio, Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. Para el caso de las direcciones desconcentradas, llevarán las siglas correspondientes a cada dirección. En la siguiente casilla, el nombre del arqueólogo, su registro nacional de arqueólogo, la dependencia a la cual corresponde, o dirección, e inmediatamente pasamos a apuntar la fecha en la cual se realizó la inspección de campo. Para este ejemplo, hicimos el día de ayer una inspección a la Huaca San Borja, entonces corresponde el día 27 de junio del 2018. Iniciamos la inspección
a las 3:32 y culminó esta a las 16:15, un promedio de 45 minutos. Debido a la hora, en el ejemplo, hicimos el informe al día siguiente, es decir, hoy, 28 de junio del 2018. Estos datos iniciales se complementarán luego con los datos generales del objeto de protección, y para ello la ubicación viene a ser lo más importante. El departamento en el cual se encuentran, para estos casos, Departamento y Provincia de Lima, Distrito de San Borja, nos piden coordenadas de referencia. Debemos contar siempre con un GPS que nos dé una proximidad de la ubicación geodésica. Los accesos y vías, para este caso coincidentemente, se ubican en la Avenida Arqueología con la Avenida Canadá. Siguiente punto es la evaluación de los bienes inmuebles prehispánicos sobre los cuales se determinará la protección provisional, y debemos valorar en forma cultural, su valoración cultural. La información básica es la siguiente. Vemos qué componentes tiene. Nos dan alternativas: arquitectura, cerámica, lítico, material óseo, malacológico y otros. En estos casos se encontraron arquitectura, sí, se marca con una X, cerámica también, check, y otros encontramos material botánico, varios. Hacemos una descripción de cada uno, muy simple, el espacio es bastante pequeño. En arquitectura, edificación elaborada en tapia. Los fragmentos de cerámica corresponden al estilos del Horizonte Medio. Botánicos varios, ya lo dije. E información complementaria. ¿Cuál es la clasificación del monumento arqueológico prehispánico? Para estos casos utilizamos las opciones que nos da el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas y compromete a un sitio arqueológico. Puede ser también una zona o un paisaje cultural arqueológico. Descripción. La descripción es bastante breve, bastante simple en este caso. Edificio de 40 por 40 con 6 metros de alto. Ya hemos dicho anteriormente que se trata de una edificación elaborada en tapia. Da la casualidad que este monumento es bastante elemental en sus formas arquitectónicas. Información básica: ¿cuáles son los agentes antrópicos de afectación? Escogimos ¿hay agentes antrópicos? Sí. ¿Fue verificada? Sí. ¿De qué se trató? ¿Cuál es la descripción de esta afectación? Escogimos la excavación clandestina. En realidad la Huaca San Borja está bastante bien protegida, sin embargo, para el caso del ejemplo resulta ilustrativo. ¿Cuál es la preservación? En este caso hay que ser bastante puntual. La preservación nos señala la norma reciente que se estime el estado actual de conservación de los elementos o partes que han sido afectadas, ponderando el porcentaje del área. Entonces, el estado de conservación del área afectada es malo y es más o menos 2 metros cuadrados. Recordemos que se trata de un ejemplo. Fragilidad. Al haber afectado componentes estratigráficos, la fragilidad de la afectación viene a ser de carácter irreversible. Si se encuentra en riesgo de colapsar muros o perfiles, deberá señalarse. Bien, la modalidad de delimitación provisional nos ponen 2 puntos. En el primer caso, bienes inmuebles declarados como integrante del patrimonio cultural con propuesta de limitación o en proceso de aprobación. El segundo punto nos dice si el bien está declarado pero sin propuesta, o puede que el bien no estuviese declarado y sobre el cual se encuentra amparado por la presunción legal de su condición cultural. Marqué ambas alternativas para luego explicar cómo se llena en cada caso. Pasemos a la conclusión. ¿El bien presunto califica para la protección provisional? Decimos que sí. Bien, de haber marcado el primer caso, que el bien prehispánico cuenta con propuesta de limitación, habríamos completado el siguiente cuadro, el planteamiento de la poligonal, poniendo el número de plano propuesto, ¿no?, con el cual se estaría delimitando, y es sobre esta propuesta sobre la cual recae la protección provisional del bien inmueble. De haber señalado el punto 2 con un check, nos correspondería poner las coordenadas este y norte que servirían para la protección provisional. En este caso, el arqueólogo, utilizando la guía, debe explicar a qué distancia, cuáles son los parámetros geográficos o culturales que permiten delimitar al monumento
para la protección cultural y en base a ello ubicar los puntos de coordenada. Nos dan alternativas de 1 a más vértices. Bueno, para el caso de los elementos arqueológicos aislados, se debería colocar solo una coordenada y sobre la cual posteriormente se traza un radio de como máximo 100 metros. Las medidas provisionales recomendadas. Nos dan como medida la paralización, que encontramos en paralizar, pero en casos de obras que estén construyendo muros o excavando zanjas, podemos recomendar la paralización. En ese caso se pondría un check aquí en la referencia. Desmontaje. Se suelen armar estrados u otro tipo de andamios, también podríamos recomendar el desmontaje o apuntalamiento en caso que las evidencias pudieran estar en riesgo y pudieran colapsar. La incautación de herramientas maquinarias, etc. La señalización es muy importante, hacer siempre la señalización, porque en este caso pedimos que se coloquen paneles de señalización porque la correcta información evita o contribuye a minorar los impactos sobre los bienes arqueológicos. Entonces tampoco podría ser una excusa que no se conoce la condición cultural del bien sobre el cual se está afectando. Y retiro de estructuras temporales, maquinarias, herramientas, elementos accesorios, etc. Esas son las medidas provisionales. Este documento deberá ir acompañado con un buen registro fotográfico que nos permita tener vistas amplias y generales del monumento sobre el cual se va a aplicar la protección provisional, así como de las áreas que han sido afectadas o que se encuentran con mayor riesgo de afectación. Espero que esta breve explicación sirva para que los arqueólogos a nivel nacional podamos desarrollar un trabajo uniforme y sobre todo oportuno. Ahora pasaremos a explicar la protección provisional aplicada a bienes muebles. Si un bien cultural se encuentra en riesgo probable de afectación, por ejemplo, se quiere llevar fuera del país sin la autorización del Ministerio de Cultura, o si se ha verificado su afectación, el bien será incautado. Este proceso seguirá efectuándose a través de un acta que será completada por el especialista del Ministerio de Cultura, usando la figura de la presunción, pero aplicando los criterios señalados en la Directiva número 001-2018-VMPCIC/MC, denominada Lineamientos Técnicos y Criterios Generales
para la determinación de la protección provisional de los bienes muebles que se presumen integrantes del patrimonio cultural de la nación. En este documento se deberá incluir fotografías. A continuación, procedemos al llenado del acta de incautación de operativos de prevención. Para el llenado de esta acta, hemos verificado una pieza de cerámica, que es una réplica, pero vamos a simular que es una original para el llenado correspondiente de esta acta. El número va a ser correlativo e impreso, y en este caso estamos utilizando de la Dirección de Recuperaciones de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. También hay que tener en cuenta, para el llenado de esta acta, tiene que ser sin borrones ni enmendaduras. Y para facilitarnos también en el llenado, en la parte posterior tenemos la leyenda y la base legal. En el punto número 1, en los datos generales, la verificación se llevó a cabo en la Galería Amazonas. Se efectuó el 25 de junio del 2018 a las 13 horas con 30 minutos. La dirección es en la Avenida Arenales, 5264, en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de Lince. Y el nombre del local es Artesanía Zipán. No tenía número de puesto. El RUC 4003 26 46 32. Pero volviendo al nombre del local, en muchos casos vamos a encontrar y se tiene que consignar la numeración. Pero en este caso, como repito, no tenía la numeración. Datos de las autoridades intervinientes. En este caso intervinieron el suscrito, que es arqueólogo, Ludeña Bermudo Ángel, y la abogada Calonge Aguilar Juliet, ambos de la Dirección de Recuperaciones. En el punto 2, en los datos del intervenido, se identificó el señor Moya González José como propietario, de nacionalidad peruana, con documentación DNI número 0234567, con domicilio en la Avenida Canadá 2464, en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de San Borja. Su número telefónico no nos quiso proporcionar y se está consignando en esta acta en la observación. El intervenido rehusó a brindar su número telefónico. Y el correo electrónico josemoya1432@hotmail.com. El correo electrónico es necesario, ¿para qué? Porque nosotros necesitamos transmitir información, en este caso al intervenido, cuando, si la Dirección General de Museos determinase de que su bien incautado no sea perteneciente al patrimonio cultural de la nación, esta pueda ser devuelta. Es por eso necesitamos tener una comunicación con el intervenido, y para ello él tiene que autorizarnos. Por eso es necesario que estampe su firma autorizando para que le podamos remitir la información correspondiente. Ahora, en el punto 3, que concierne a la verificación de la pieza. Fue una pieza de cerámica, porque acá vemos tipología, que puede ser textil, cerámica, pintura, fósil, pero en este caso verificamos uno que es una cerámica. La descripción es una botella silbadora de 2 cuerpos. Importancia, valor y significado. Es de tipo arqueológico, pero en otros casos también podría ser paleontológico o histórico. Ahora, en los factores de identificación,
Los criterios para el suscrito para poder identificar y presumir de que ese bien sea integrante del patrimonio cultural de la nación fueron por la técnica y el material. En la técnica se pudo ver de que el bien estaba hecho en molde. También se pudo determinar por la decoración, por la morfología. Y en otros casos también nos pueden ayudar por la iconografía. Pero teniendo estos tres criterios de la técnica y el material, la decoración y la manufactura y la morfología, determinamos de que ese bien, presumiríamos de que es un bien integrante del patrimonio. Ahora, por la integridad, también pudimos en la verificación determinar por el estado de conservación. La pieza está en proceso de salinización. Hay presencia de sales, hay manchas blanquecinas y que también está en un proceso de afectación por el mismo proceso de la salinización. Ahora, hay otro caso que también vemos una alteración. El gollete no corresponde a la pieza. O sea, se está alterando la integridad del bien. Por estos factores y por estos criterios, se presume de que ese bien pertenecería al patrimonio cultural de la nación. Y se procede a recomendar su incautación y los bienes, y en este caso el bien, será entregado al Ministerio de Cultura para su custodia. Para finalizar, culminar esta acta, todos los que suscriben, los que participan, tanto personal del Ministerio Público, el abogado y el arqueólogo y el intervenido, tienen que firmar dicho documento. Con ello se estaría culminando, se estaría terminando la diligencia. Considerar. Hay muchos más factores que luego la Dirección General de Museos le aplicará al bien. Luego, esta acta deberá ser enviada a la Dirección General de Museos para que emita una resolución en 2 días, la misma que será publicada en la página web del Ministerio de Cultura. Con estos instrumentos, los bienes muebles podrán ser declarados y registrados rápidamente, logrando ser restaurados o exhibidos al público en menos tiempo. Una vez que la Dirección General de Museos revise el presunto bien cultural, aplicará otros factores técnicos para determinar dicha condición. En caso se determine que el bien no es patrimonio, deberá ser devuelto a su propietario. Usando este proceso, los bienes no serán almacenados por periodos largos de tiempo, mientras esperan por su declaración y registro. Esperamos que estas instrucciones les ayuden a entender la protección provisional y así defendamos todos juntos el patrimonio cultural de la nación. Ante cualquier duda, pueden contactarnos a los siguientes números telefónicos. Hasta pronto. Gobierno del Perú. El Perú primero.